Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy haré un video sobre un personaje de Amora de los Vengadores animado. Espero que disfrute mucho este video. La tragedia de Amora, la hechicera Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra. El clásico villano de Thor, Amora la hechicera, de Enchantress, fue uno de los aspectos más destacados de Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra. A lo largo de la serie, su presencia aportó no solo magia y peligro, sino también una complejidad emocional que la elevó por encima de la mayoría de los antagonistas. Detrás de su desdén por los mortales y su sed de poder, yacía una figura profundamente trágica, definida por un amor no correspondido, lealtades malogradas y una búsqueda fallida de redención. Esta es su historia. Introducción. A primera vista, Amora parece el arquetipo de la villana seductora, hermosa, poderosa, manipuladora. Sin embargo, a lo largo de la serie se va revelando algo más profundo. Su historia está marcada por una caída moral alimentada por el rechazo, el orgullo y la pérdida. A diferencia de villanos unidimensionales, Amora posee motivaciones íntimas que permiten al espectador comprender, y en ocasiones simpatizar con, sus acciones. Su tragedia no es solo personal, sino casi shakespeariana. Resumen del viaje. Desde sus primeras apariciones, Amora se alinea con figuras oscuras como Loki y Barón Zemo, sirviendo como una figura clave en la organización conocida como los Maestros del Mal. Pero a diferencia de sus compañeros, Amora actúa por razones más emocionales que ideológicas. Busca venganza contra Asgard, pero también busca la atención de Thor, el dios del trueno. A su lado, siempre está Scourge, el ejecutor, leal hasta el sacrificio, movido por su propio amor trágico hacia ella. La relación entre ambos refleja un patrón constante en su vida. Ofrece lealtad pero rara vez la devuelve. Hacia el final de la serie, la lucha contra Surtur fuerza a Amora a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Y es en ese acto final, al perder a Scourge, cuando el dolor la alcanza verdaderamente. Ella no muere, pero su alma, en muchos sentidos, sí. Arrogancia asgardiana y complejos de superioridad. Amora representa lo peor, y lo más humano, de la arrogancia asgardiana. Su desprecio por los mortales, su convicción de que la belleza y el poder garantizan adoración, y su creencia de que el mundo debe ajustarse a su voluntad, son todos síntomas de un ego herido. Criada en un mundo donde la magia y la nobleza dictan el valor de una persona, Amora se convenció de que su destino era reinar. Pero fue marginada. No por falta de talento, sino por no encajar en los moldes tradicionales de honor asgardiano. Como muchos villanos trágicos, Amora siente que le fue negado un lugar que merecía, y ese resentimiento es el motor de muchas de sus acciones. Thor, amor y celos. La figura central en su tragedia es Thor. Amora lo ama, sinceramente, pero es un amor contaminado por la obsesión y la necesidad de validación. Thor, honorable y directo, nunca le corresponde de la forma que ella desea. La ve como una aliada caída, no como una compañera. La tragedia se profundiza porque Amora es, en cierto modo, la única que entiende a Thor desde su mundo. Pero donde él busca justicia y protección, ella desea posesión y dominio. Y esa diferencia irreconciliable los convierte en enemigos, aunque su historia está teñida de momentos de duda, deseo y conflicto emocional. Peor aún, el amor verdadero de Scourge por Amora sirve como un oscuro espejo de su propia situación con Thor. Él la adora, ella apenas lo valora. Su muerte en la batalla final es la cúspide del dolor, un sacrificio silencioso que Amora no pidió, pero que la destroza al comprender que fue amada de verdad, cuando ya es demasiado tarde. Humanizando a Amora, lo que hace memorable a Amora en esta serie es cómo se la retrata, no como un monstruo, sino como una mujer con cicatrices emocionales. Su arrogancia oculta inseguridades. Su crueldad, desesperación. Y su lucha contra los Vengadores es, en última instancia, una lucha interna por tener significado, por no sentirse desechada. Amora pudo ser una heroína, y lo sabe. Eso la atormenta. Es el eterno que pudo haber sido lo que da profundidad a su caída. No fue la falta de poder lo que la destruyó, sino la falta de amor, el no poder recibirlo, ni ofrecerlo con sinceridad. Conclusión. La historia de Amora la hechicera en Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra, es más que un simple relato de villanía.
Es la representación de una tragedia emocional, donde el amor no correspondido, la arrogancia herida y la traición a sí misma la condenan a una existencia vacía. La cruel ironía es que, en su búsqueda por ser amada y temida, termina sola y olvidada, habiendo perdido a la única persona que realmente la amaba. Su historia permanece como uno de los retratos más trágicos y humanos del universo Marvel animado.